Custom Live Services. The meeting is being live streamed. Sí. Got it. Ok. Perfecto. Setting up your meeting for custom round redirecting. Ok, sí. Está partaggiando. Ok. Penso que sí. ¿De qué está reproduciendo alguna cosa? Déjame un punto. Empezaré a emitir a la gente. Que pienso que si reproduzco esto, nos vamos a sentir dos veces. Déjame saber si estás sintiendo un punto. Ok. Ok. Ahora me estás sintiendo dos veces. Vamos a sentir dos veces. Déjame saber si estás sintiendo un punto. ¿No? ¿Todo bueno? Ok. Perfecto. No, ok. Y me estoy sintiendo a mí mismo, mi voz. Ok. ¿Ahora? Sí. Parece Ok. bueno. Sí, perfecto. Dunque, ahora admitiré a la gente y después trocaré esto a hablante y daré la bienvenida. Ok. Mm, mm. Shalom, shalom, que haber, Javerim. Vengashen, buena hora a este encuentro del CAT que tengo el grande placer y cabot de presentar. Para los y las que no me conocen de ainda, soy Carlos Yebra López y soy investigador de Ladino en la Universidad de Londres, instructor de Ladino en la Universidad de Oxford y director ejecutivo de Ladino 21. Y partajaré el ecrán y es un placer vervos a todos aquí y partajar este encuentro por adelantar la lengua. Dunque, vamos a ver si podéis ver el ecrán que voy a meter ahora completo. ¿Sí? ¿Lo podéis ver bueno? Mashallah, merci mucho por dejarme saber. Dunque, como podéis ver en el ecrán, estas son las organizaciones que colaboran en este valutoso encuentro cada semana y semana. Merci mucho a todas. La semana la otra vamos a tener un encuentro con esta persona que os está hablando y mi cara amiga Ros Cohen. Y el encuentro se intitula Pasajes y Personajes. Tenéis toda la información y el atadillo en sfarad.com. Y sabéis que tenéis también los filmes de programas pasados en youtube.com/sfarad, así que en sfarad.com/tv. Si queréis darnos donos, podéis hacerlo en sfarad.com/encontros. Y ahora vamos a empezar este valutoso encuentro con el profesor Dr. Dov Cohen, representando al Instituto Salti de Estudios de la Universidad Bar Ilan.
y la Musafira, nuestra cara amiga Nava Cohen. Y el título del encuentro es Rabbi Abraham Danon de Edirne y sus actividades intelectuales. Dunque, ahora dejaré de partillar el ecrán y vos presentaré a vos dos, Dov Cohen, Nava, venidos con bueno. Merci mucho por invitarme, doctor Dov Cohen y doctor Carlos Yebra López. Gracias, merci. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos y a todas los participantes de este nuestro encuentro de Al-Had. Hoy es el turno del Instituto Saltí para la Investigación del Ladino de la Universidad Bar Ilan en Israel. Y si les place, me gustaría contaros que en este año de 2023, el Instituto Saltí cumple sus 20 años de existencia. Mazal Tov. 20 años llenos de actividades no solo académicas, sino también actividades y para el público en general, teniendo siempre como punto principal la investigación y la propagación de nuestra querida lengua judeo-española, ladino, y la investigación y propagación de nuestra cultura sefaradí. De entre los muchos y mayores éxitos que alcanzamos en estos 20 años, nos orgullamos de señalar la formación de más de 25 elevos y elevas graduados de Hoyo Malo, los cuales escaparon en el Instituto Saltí sus estudios adelantados, es decir, 11 de ellos que escribieron sus tesis de Masters, MA, y otros 16 que hasta hoy escaparon sus doctoratos. Claro, todos ellos en sus labores académicos e investigaciones trataron de temas que tienen rapporto con la lengua y la cultura de los ladinohablantes. En demás, actualmente tenemos en el instituto un buen número de nuevos elevos y elevas, candidatos y candidatas a títulos adelantados que son graduados de Hoyo Malo, 10 estudiantes de doctorado y 12 estudiantes de MA, pujados y no menguados que sean. Amén. De modo que me place mucho mirar a todo esto con la esperanza de continuar en adelante con nuestras actividades por el buen desarrollamiento del sefaradismo del ladino y de su cultura. Quería aprovechar la ocasión para regraciar públicamente al fundador de este instituto, el muy querido doctor Selim Yoshua Saltí y su familia, por el apoyo continual que él nos ofrece y por acompañarnos de cerca en todas nuestras actividades. Para más muchos y buenos años. Amén. Del mismo me place regraciar a mi maestro, el profesor Shemuel Rafael, el cual idealizó la creación de este instituto y lo dirigió con grande sabiduría y maestría por muchos años. El profesor Rafael es actualmente el decano de la Facultad de Estudios Judíos en la Universidad Bar Ilan y presidente del comité directivo del Instituto Saltí. Esperamos que con el ayuda del Dios los próximos 20 años sean por lo menos tan exitosos y reuscidos como los pasados y con bueno que lo veamos. Amén. Bueno, esto dicho, empezaremos ahora con nuestro encuentro de hoy. Tenemos hoy por Musafira a una de las elevas del Instituto Saltí, la señora Nava Berta Cohen, con quien hablaremos de a mi vista, a mi opinión, muy interesante sujeto, que es la figura de un sabio judío de la Turquía, Rabbi Abraham Danon de Edirne. Buenas tardes, Nava. Buenas tardes. Merci muy mucho por aceptar mi invitación y de venir a hablarnos hoy sobre este interesante hombre que fue Abraham Danon. Es mi placer. Antes de empezarmos con el propio tema del encuentro, te quería hacer unas cuantas preguntas más personales sobre ti y sobre tu familia. Contamos, Nava, ¿quién sos? ¿Dónde naciste? Háblamos un poco de tu familia, qué alcunias tienes y de qué lugares vinieron tus parientes. Bueno, yo
moro hoy en día en Ganei Tikva en Israel, nací en Çanakkale en Turquía, como Berta Hatem, esto era mi nombre cuando nací, y Nava Cohen es de matrimonio. Ahora vinimos a Israel cuando era de 10 años. De parte de mi madre, la alcunia era Saragosi, y ahora hablábamos el judeo español en casa como lengua de casa, nada más. Solo más, después de muchos años, yo reconocí que tengo un tesoro en mano y que hay menester de empezarla más bueno. Y entre mientes pasé el camino de cada israeliana, que es la armada y universidad, donde hice el graduado de BA de Historia General. Y quiero decir que en los últimos 15 años soy ainda miembro de la dirección del Círculo de Ladino en Kiryat Ono, Ganei Tikva. Aquí nuestro buto es a través de conciertos y conferencias dar a conocer la cultura de judeo español a todos los que quieren, ¿sí? Queremos que los jóvenes que vengan, esto es un problema. Ahora ya están viniendo, están mostrando un interés. Nava, es decir que tú en tu casa hablaban la lengua, el ladino, y entonces siempre estuviste relacionada con esta lengua, siempre oíste. No, fin hasta, hablábamos en casa, fin hasta que mis parientes dejaron la vida buena y después no tenía con quién hablar. Por esto un poco afilo ya, yo lo olvidé, antes, casi 20 años, me encontré uno donde laboraba, empezamos a contar cosas y me dijo que su alcunia, ya lo conté una vez a doctor Carlos Yebra López una vez, que me dijo que su alcunia es Ferrera. Me dijo, yo tengo prima en Ganei Tikva, de moro yo, que es el jefe del círculo de ladino en Ganei Tikva, Kiryat Ono. De allí empecé mi actividad, se puede decir. En este encuentro torné a casa. Ahora, en el tiempo de corona, como sabes, se estableció la nueva equipo de aquí Jerusalén. Y soy miembro de este equipo que su voto es muy importante de difundir a muchos lo que es posible, ¿sí? Contenidos de la cultura judía española. Y quiero decir que uno de los personajes que me hizo hacer escribir en ladino, no solo hablar, era el señor Besim Cohen, que me invitó al Salón de Ladino y me encorajó de escribir. Así empecé a escribir. Bravo. De ahí allá. Lo que haces es muy... enriquecer más mucho y por esto me registré a Mahon, al Instituto de Saltí en Bar Ilan para empezarme más de fondo, la historia, la lengua, empecé de todo lo que había menester y no regreto porque estaba muy, muy interesante. Entonces, muchas cosas. Lo que buscabas cuando venites, cuando buscates al instituto, cuando venites a estudiar ahí, lo que buscabas? Yo busqué de topar cursos que tratan de la historia. Me place historia y por esto dije, quiero empezar a tomar unos cursos afuera del instituto para
enriquecer mi sabiduría, ¿sí? Sí, mi conocimiento con la judería otomana, por ejemplo, y el judaísmo en general, ¿sí? Y me envejeci muchas cosas que no sabía antes, no... esto me contribuyó mucho después cuando vine a escribir el tesis. Es muy curioso lo que dices, porque uno puede pensar que el Instituto Saltí para la investigación del ladino trata solo de la No. lengua, y no es ansina, sino que de todo lo que trata, de todo que tiene rapporto con la cultura de los sefaradíes y de los ladino hablantes, la historia, Justo. la literatura y todo, todo lo demás. Bravo. Justo. Bueno, ahora mencionaste a tu tesis de MA, y te quería preguntar, ¿por qué elegiste para tu tesis a escribir sobre Avraham Danon? Que aún las personas quizás no conocen a él, a esta figura. ¿Por qué elegiste a esto? Yo tuve un otro curso por intelectuales españoles. De ahí entendí que hay uno sefaradí que se llamaba Avraham Danon, que era en relaciones intelectuales con Ángel Pulido de España. El senador. Y sí, senador, intelectual, era médico, era muchas cosas. Y él promotó las relaciones con los sefaradíes, entre los españoles y los sefaradíes. Y escribió por Danon, filo en sus libros. Dice, es interesante este Avraham Danon, y topí que es el primer historiador sefaradí moderno, porque que escribió en judeo español. No había antes de él, ya habían, ama no escribían cosas largas, cosas cortas escribieron, habían, ama no como él, que escribió de los siglos de 600 y 700, y dice, y entendí que él quitó una revista que se llama Yosef Dat, que en principio es historiográfico, y porque a mí me agrada la historia, dice, elegiré su obra historiográfica y analizaré. Lo escribió en judeo español, en Ktav Rashi, que es la escritura de Rashi, y miraré cuál nos está contando. Y así empecé, porque otra cosa es que la historia de los judíos sefaradíes fue contada por otros historiadores que no eran sefaradíes, eran de Alemania, de Francia, y ellos tenían sus maneras de ver los eventos. Dice, a mí me interesaba de ver cómo Danon vio en sus hoyos de sefaradí, como uno que appartiene al grupo que él contaba, ¿sí? Por esto me hizo querer investigar. Bravo, bravo. Y en general, fue una buena, te escogiste una cosa que realmente te interesó. Me interesó mucho porque debo decir que Avraham Danon obró en muchos otros campos. Era lingüística, era etnógrafo, escribía por romanzas, por ejemplo. Escribió por supersticiones de los judíos sefaradíes en el Imperio Otomano. El folclore. Lingüística, por los caraín, por los etiopianos, muchos sujetos, y es cosa grande. Y para mí la historiografía en Yosef Dat ya bastó por hacer el tesis.
Solo para que sepan, esta revista que llamas o que se llama Yosef Dat en hebreo, tiene también un título en español. Sí, en Yosef Dad es en hebreo que quiere decir aumentar la sabiduría, y en español la parte que es escrito en el judeo español se llama El Progreso. Y esto Mozambesa, que la intención de Danone era de traer al público sefaradí el progreso, el modernismo. Y esto, ¿cómo lo hizo? Entregando en sus textos mensajes que son educativos en muchas maneras. Y esto fue muy interesante de descubrir. Bravo. Entonces, creo que la mayoría de las personas ya tienen curiosidad de saber quién era Abraham Danon. ¿Se puedes contarnos un poco algunos detalles? ¿Vas a querer que partaje el ecrán, Nava, para explicar? Bueno, sí, quiero mostraros y cómo la figura de él. No, lo partajaré yo propio para hacerlo ¿Tú completo. quieres partillar? Sí, Bueno, porque así no sabemos que va a estar completo el ecrán, ¿sí? ok. Dunque, mientras lo partajo, con acabó del Instituto Saltí, a Nava por su activismo y también Sí. a Kiki Chalain por la reushita. Ahora lo metí en ecrán completo, voilà. Oh, bueno, Cuando vas a querer hermoso. que troque de Esto diapositiva. es el título de la presentación. Si vas un poco adelante, Sí. quisiera mostrar aquí donde yo nací, como dije antes, aquí se mira Chanakkale y arriba Abraham Danon nació en Edirne, lo que en su tiempo se llamaba Adrianópolis. Ahora vemos aquí en el Rabí Abraham Danon como el Jajam, vestido de Jajam, y en la sierra vimos la figura como intelectual moderno, vestido moderno, con el libro en mano, y vemos la diferencia. Era en verdad una figura muy compleja y muy sabio, porque este modo de gente no se topa hoy por seguro, y en su vida mismo él fue muy respetado y apreciado, y seguro que también después de su muerte escribieron por él mucho. Después, doctor Dova Cohen puede ser mostrarnos unas necrologías, como mencionó antes. Y puedes adelantar. Aquí metí cuantos puntos de cosas importantes que él hizo. Él fundó el Bet Midrash para rabinos en Edirne, y este Bet Midrash, su moto era de educar, de aparejar líderes religiosos ama modernos, que es enseñar la Torah y estudios generales. Esto era el voto de este Bet Midrash. Se pasó después a Estambul para expandir su influencia, porque el KIR, que es Kol Israel Haverim, Israel, como se dice, universal, Alianza Israelita Universal. Alianza Israelita Universal, tomó patronaje del Bet Midrash y lo pasó a Estambul. Ahora, lo que es importante por mi investigación es que él fundó con el ayuda de otros amigos intelectuales la sociedad que se llamaba Dorshei Haskalah. Dorshei Haskalah quiere decir en hebreo los que le interesan la iluminación, la sabiduría, ¿sí? Esta sociedad era la más grande y influyente en las sociedades educadas del Imperio Otomano, que sobrevivió durante 10 años.
En 1881, Danone quedó cuantos meses en París para estudiar en la Universidad de Sorbonne, pero él tuvo menester de tornar a Edirne por razones familiares. Así que él no tuvo educación académica, después vos contaré que él fue conocido por la academia por sus obras. Okay. La sociedad de Roche Ascalá procuró mucho tiempo de renovar la imprimería hebrea en Edirne. Por este motivo se fundó una otra sociedad en nombre de Shoharei Tushia. Quiere decir es más o menos la misma cosa, ¿sí? Sí, tiene la misma... La misma, sí, ama su voto era de concentrar en el renovamiento del imprimerio, ¿sí? Que una vez estaba abierta en Edirne y se cerró y ahora miraron por tomar del gobierno otomano la licencia para renovarlo y así quitar cosas de masquilim, ¿sí? De los sabios, lo que escriben. Cabe comentar, Nava, que Edirne tuvo ahí una de las primeras estamparías judías después de la expulsión en la Turquía, el Imperio Otomano, el siglo XVI. Además, duró muy poco tiempo, y entonces lo que nos cuenta ahora es que en el tiempo de Danone renovaron la estamparía judía ahí para publicar textos modernos, más modernos. Modernos, sí, justo. Y ahora en este imprimerio se imprimieron obras de Danone. Él escribió en hebreo antes que quitó la revista de Yosef Dat, quitó un libro en hebreo de historia que se llama Toldot Bnei Avraham, la historia de los hijos de Abraham, y también un libro de poesía que escribió cuando era de 18 años, que se llamaba Idan Maskil Idan. Idan son los iniciales de Abraham, hijo de Yosef Danone. Yosef Danone, quiero decir que era su padre que lo encorajó de empezar afuera del Talmud los estudios generales modernos. Ahora, en enero ahora el Yosef Dat salió en 1888 y en principio de 1889 era bilingual, como dijimos antes. La parte del ladino en la revista es escritura de Rashi y la parte hebrea es escrito en Ktav Merubah, que es la escritura cuadrada. Ahora salieron solo 21 números de esta revista. Y en enero de 1889 la revista fue cerrada por orden de la censura de la Hamidiana, el Hamid II. Abdul Hamid, sí. Después que se cerró, pasó Danone a morar en Estambul. Primero estuvo en Hachköy, después pasó a morar en Ortaköy. Él fue empleado como secretario de Yosef Nabon Bey, que en aquel tiempo estableció el Shemen de Fer, que son los caminos para los trenes que fueron establecidos entre Jerusalén y Jaffa. En 1891 Danone tornó a Edirne y ahí fundó el seminario rabínico Bet Midrash de Rabanim, como dije antes. Entonces hubo algunos años que él laboró con Bey como si fuera una cosa comercial, una cosa comercial, sí, porque
porque la revista se cerró y parece que no tuvo otra cosa para hacerse ganancia. Interesante. Tenía muchas fachas este señor. Muchas fachas. Él, por ejemplo, cuando estaba antes en Edirne, también escribía lamentos para los difuntos. Sí, y esto ¿cómo se dice? Orish, lo pasó su padre, este oficio. Era oficio. Esto hacía ganancia. Ahora, en noviembre 1897, Danone participó en el Congreso Internacional de Orientalistas en París. Wow. Ahí dio 2 conferencias que se pueden topar en el archivo de los documentos del Congreso, en la sección de etnografía y folclore. Es decir, que Danone era reconocido internacionalmente como una persona de conocencias a tal punto que fue invitado a participar de este Congreso Internacional. Sí, y no solo esto, él publicó en Revue d'études juives, que en francés, muchos artículos. Tengo lista larga de cosas que publicó. Por ejemplo, baladas románticas que se cantaban en Turquía, romanzas, con traducción a francés. Las romanzas, como sabemos, eran originalmente poemas narrativas cantados en la Edad Media con elementos hispánicos y fueron creados entre los siglos X y XII lo más, en España. Quiere decir, tenían unas raíces antiguas. Y fueron mantenidos por los sefaradíes y traídos de sí, por esto intelectuales como Menéndez Pidal y Ángel Pulido lo regraciaron mucho por esto activista. Sí. Ahora en la revista Yosef Dat, Danone dio mucho lugar, muy significante lugar, al sujeto del Shabtai Tzvi y zapatismo. Y esto es un sujeto que yo investigué en sus textos. Y quiero decir que a través de escribir en este sujeto, Danone tuvo muchos de sí. Él quiso a mostrar que el sabatismo era una cosa no racional, ¿sí? Mística, y él quiso acavidar Ancina en sus textos, la manera que escribió por esto, él quiso acavidar a su generación, que no vayan en mismos caminos que los sabatianos fueron, y trajeron Ancina un aflojo, como que diga, al judaísmo sefaradí, una caída al judaísmo. Él quiso prometer el modernismo, la lógica, y por esto trajo figuras de la historia que eran muy alabados como doctores, diplomatos, ¿sí? Que toman un modelo, ¿sí? De ellos, y no de gente como los sabatianos que por el Kabbalah luriana y cada uno de cosas de Kabbalah práctica que eran
hechizos y supersticiones llevaron el judaísmo en el Imperio Otomano a caminos no muy buenos. Esta era la visión de Danone. Sí, sí. Curioso. Es decir, que afuera, al lado de los textos sobre Shabbatai Tzvi y los Donmé, los que creían en él escribió también sobre figuras, sobre personas. Sí, él quiso mostrar que en la historia, en el pasado, tuvimos figuras alabables que contribuyeron a la sociedad y juntos con el estudio de la Torá, estudiaron también los estudios generales de medicina, de economía, de diplomacia, y no se fueron a dirección de solo Torá y Talmud y Kabbalah, ¿sí? ¿Qué nombres te acuerdas de nombres de esas figuras que él... Sí, yo escribí por dos figuras, Moshe Amon, que era un médico de Selim, el sultán Selim primero y segundo, me parece, y también escribí por don Yosef Nassi, que juntos con su escuela, dona Gracia, hicieron muchas cosas valuables. Bravo. En tu opinión, Nava, ¿cuál inspiró a Danone a quitar a la luz esta revista tan interesante, Yosef Dat, El Progreso? Lo que lo llevó a hacerlo? Bueno, yo antes de publicar el Yosef Dat, Danone publicó, como dije antes, como mencioné antes, su libro en hebreo Toldot Bnei Avraham. Y ahí él escribió que su deseo es, y estoy ahora citando, despertar los oídos de la juventud de mi país. Para ellos es dedicada todo mi labor para sus beneficios y para preparar sus corazones a conocer la historia de sus pueblos para que lo glorifiquen sus pasados. Aquí podemos ver su deseo. La razón por publicar el Yosef Dat podemos ver en la introducción hebrea, donde él declaró que su objetivo es de salvar el archivo y otros materiales para comprender los acontecimientos de los judíos sefardíes en Turquía en sombra de los reyes otomanos, según su entendimiento, así como su deseo de difundir el conocimiento de la historia al público en general. En estas palabras se puede ver que Danone primero expresa sentimientos de aprecio al gobierno otomano, que permitió a los judíos a lo largo de la historia autonomía religiosa y comunal. Y segundo, como resultado de esto, la necesidad que Danone identificó de atar la historia de los judíos con la historia de los otomanos, como que era un signo de expresión de fidelidad. Una de mis conclusiones en mi estudio es que la ambición de Danone de preservar la identidad judía sefaradí no contradice con su simpatía y fidelidad al Estado otomano. Él encorajó a los judíos que se besen en la historia y de los otomanos, no solo de los judíos, porque vio que es una simbiosa, ¿sí? Una cosa que es atado uno a otro. Ahora también podemos ver en un boletín que quitaron la asociación de Dorshei Haskalah que mencioné antes, escribió Danone allá un discurso cuando abrieron la asociación, y ahí
si puedes, Carlos, por favor, Sí. meter en página 8, me parece. Déjame saber cuándo vas a querer que arete. Sí, aquí es la portada de la boletín, sí, y después, página después. ¿Mm? Sí, aquí también él escribe cómo él ve la historia, sí, lo me daré. Un Hermanos, minuto, nada, solo sí, vale mencionar para que aquellos que no conocen muy bien que durante siglos el judeo español, el ladino, fue escrito y publicado en letras hebreas, sea en letras cuadradas como la parte de arriba, sí. sea en letras llamadas Rashi como la parte de abajo, porque es importante conocer esta cosa. Sí, sí, seguro. Ahora os puedo meldar aquí una cosa chica para mostrar lo que él pensaba de cómo hay menester de ver el pasado, ¿sí? Un punto característico de nuestras fiestas nacionales es el recuerdo, la memoria. Ahora es en hebreo, Leman Tizkor et Yom Tzedcha Meretz Mitzrayim. Una grande partida de las encomendanzas como el tzitzit y semejantes tiene por motivo el menester de pensar en lo pasado, pensario que da fuerzas por sostener el presente y el avenir. Leman tizkeru ועשיתם את כל מצוותיי. Ahora, esto también nos da una idea de que él pensó que el pasado es importante. El pasado es importante por el avenir, por el presente, no solo memoria, mas que hace una reflexión para saber cómo guiarse en el presente y en el avenir. ¿Puedes pasar, Carlos, a otra página? Aquí ahora podemos ver la portada de Yosef Dat. Si quieres saber una idea cuál de hay en del esta contenido. portada, Sí, por favor. ¿sí? Ok, ahora podemos ver arriba las datas que son en hebreo, en data gregoriana, ¿sí? Y también otomana. O sea, aquí se ve en escritura otomana, ¿sí? Yo no sé meldar el otomano, ama el que non sabía, y afilo escribió en Yosef Dat unas páginas en turco otomano, ¿sí? Que es escritura como árabe. Esto muestra que él era en verdad un sabio en muchos campos, muchas lenguas. Ahora también vemos los nombres de la revista, como decimos, Yosef Dat, arriba en hebreo, y el progreso, escritos en hebreo en letras cuadradas. Los textos en hebreo incluyen una declaración sobre el tipo del periódico, que es histórico, que era un tipo especial de aquel tiempo, como dijimos antes. También muestra la frecuencia y el precio del abonamiento. También vemos en letras hebreas un verso de Sefer Kohelet, Eclesiastes se dice, que indica el buto del periódico. Esto dice, conoce en mi traducción, ¿sí? Lo traducido de hebreo, conoce y explora y busca sabiduría
y dice Hashbon, cuento. A mí me parece que la intención es sabiduría e inteligencia. Ahora se ve que el precio del periódico, de la revista, es diferente por los locales de Edirne y para los que son afuera de Edirne. Esto es una cosa que puede indicar una ancha circulación, no solo en Edirne, sino en todo el Imperio Otomano. Sí, la verdad es que conocemos que jornales que eran en hebreo, publicados en la Europa, en Prusia, en Alemania, por veces mencionaban al jornal Yosef Dat. Es muy curioso que como siendo un jornal que tenía este buto de propagar la instrucción, el mismo, etcétera, tenían interés también aquellos otros jornales que tenían el mismo buto en otras partes del mundo. Es muy curioso. Sí. Ahora, la cuestión que él escribe también en otomano, aquí abajo lo vemos en la escritura árabe, sí, otomana. Esto a mí me parece que indica también su Esperanza, querer, quizás. su deseo de mostrar que es una revista legal, que los otomanes que no vean que es una cosa contra ellos, ¿sí? Que es una revista fidel, ¿sí? Legítima. Principalmente bajo el gobierno de Abdul Hamid, que tenía Sí, de su propia sombra, ¿ok? sí. Así vemos en una página de la portada muchos elementos interesantes. Bravo, bueno. Dimos qué temas examinaste en tu tesa. Como ya mencioné antes, examiné la cuestión del zapatismo, Shabtai Tzvi, y elegí dos figuras que son Moshe Amon, médico, que vivió en el generación después, en la primera generación, después de la expulsión de España y Portugal. Y su padre era médico, Moshe Amon era el más grande que vino de esta familia. Y después sus hijos eran médicos. Era una familia muy renovada, sí, todos eran doctores y obraron en las cortes de los sultanes y en Europa, tenían mucha influencia. Nava, quería te preguntar, ¿cómo se puede explicar el aparecimiento de una figura así, ancina, tan especial, se puede decir que anticipó su tiempo? Él nació en 1857. Me parece que no puede ser que se empezó en las escuelas de la Alianza, porque la Alianza llegó, me parece, en la Turquía en los años 70, ya era grande. Es decir, ¿cómo se puede explicar una persona que era tan interesada en la literatura moderna, en la embezadura de las cosas que no eran muy común en su tiempo, además de que venía de una familia de rabinos? ¿Cómo podemos explicar esto? Lo que conocemos sobre la instrucción que él recibió. Esta figura de Abraham Danon es única, es fenomenal, y me parece que la cosa la más importante es que él fue influenciado
en primero de banda de su padre, ¿sí? Yosef Danon, que él era progresista, que obró en juntos con Yosef Alevi, ¿sí? Que truso a dirne la iluminación y la sabiduría, y afilo abrió allá una escuela moderna, ¿sí? En lugar de Heder, como en español lo decimos, el meldado, El Meldar o Meldar, la Torah, sí. sí. Ahora, él se engrandeció en casa que había progreso y este Yosef Alevi era muy renovado porque era investigador de Oriente, muy renovado en todo el mundo. Él quitó libros y estar en este modo de atmósfera de progreso abrió sus ojos, me parece, y él de sí era muy inteligente. Como dice, aunque no se hizo prueba de empezarse en Sorbona en París, ama no pudo continuar. Aún con esto, él ganó reconocencia de las academias. Ahora vos quiero decir que este cadáver, él era renovado, que hay uno que se llama investigador, ahora escribí aquí una cosa, no sé dónde, Ricardo Muñoz, sí, quitó un libro en 2021 y ahí él dice que, espera un poco, quiero topar lo que dijo él. No sé de qué no lo estoy topando, espera un poco. Ricardo Muñoz Soya indica en su libro, como dice, su libro es llamado Menéndez Pidal, Abraham Yehuda y la política de la Real Academia Española hacia el hispanismo judío y la lengua sefaradí. Se salió a luz en Salamanca en 2021, como dice. Él dijo que Abraham Danon y Jaime Bejerano eran los primeros que fueron nominados a la Real Academia de la Lengua Española, que se llama en corto REI, como correspondantes académicos externos. La nominación de Danon se aprobó en 1904 por la recomendación de Ángel Pulido, el quien estuvo en contacto con él y apreció sus obras. En su libro, Muñoz describe cómo las conexiones de Pulido y otros con intelectuales judíos separadistas fundaron la base para el establecimiento de la Academia Nacional Israelí para el Ladino, que se estableció en Israel en 2018. Esto indica un proceso de reconocimiento de la lengua del ladino y su cultura, de ser parte de España, como parte del patrimonio de España, español. Quiero mencionar aquí que nuestra querida amiga Tina Esther Ruth escribió una interesante revista sobre el libro de Muñoz en el último número de aquí Yerushalayim, el 108. Y esto es una maravilla, sí, que la Academia Nacional Israel por Ladino, que su jefe, como sabemos, es la profesora Schwarzwald, y doctor Dova Cohen es miembro de la Academia, nos promota un poco más en el adelantamiento del ladino. Y, yo veo que
el avenir está muy claro de más y más empezar por esta cultura. Amén. Y tú, doctor Dov Cohen, puedes contarnos más mucho como miembro de la academia, por la academia. Yo estoy seguro, antes de todo, muchísimas gracias, Nava, por todo lo que nos contaste. Estoy seguro que podríamos continuar mucho más tiempo, además el tiempo se hace corto. Entonces, yo paso la palabra a Carlos. Lo que quieres, quieres meter a las preguntas o... Sí, merci mucho, caro Dov, e merci mucho, cara Nava, por esta presentación. Y dunque, me daré de manticas, para amor de que tenemos 5 puntos. Me daré de manticas y tenemos 3 demanticas, si no me hierro, de la misma persona. Dunque, me daré la primera y si no hay más demandas, me daré la segunda y si no hay más demandas, me daré la tercera. Dunque, ¿dónde está la primera? Sí, la primera es, la demanda es de Nelson Adrián Toro Quintero. Dice, tengo una demanda para vos dos. ¿Puedo topar libros escritos por el Jajam Abraham Danon de bendicha memoria? ¿Y dónde mercarlos? Muchas gracias. Yo en mi presentación, en las páginas últimas, metí una lista, no toda la lista de las publicaciones de Danon, ama se puede topar muchos de sus artículos en la review de etudes en el francés, ¿sí? Y hay enlaces que puedo mandar al quien quiere después y se puede meter. Puede ser que se topa, no sé, en internet, cosas que se puede mercar. Yo tengo muchos enlaces de sus artículos. Mashallah. Los libros son raros, son libros estampados en el siglo XIX que se pueden encontrar, topar en bibliotecas cualificadas, la Biblioteca Nacional, etcétera. Solo ahí. Y los artículos, como dijo Nava, algunos de ellos están en internet. La segunda demandica es en qué lengua estaban escritos estos documentos, en hebreo, en español. Pienso que ya dijimos un poquitico, ¿me podés clarificar? Sí, como dice Yosef Dat, el progreso es bilingüal. Una parte es hebreo, es escrito en hebreo, y esta parte era para no solo hablantes de judeo español, más filo afuera del Imperio Otomano, los que saben hebreo, ¿sí? La parte segunda era en judeo español, escrito, como dijimos, en Ktav Rashi, escritura de Rashi, y esto era en judeo español, ladino. Yo investigué la parte de judeo español y específicamente en esta parte hay cuantas secciones. Yo concentré en la sección que se llama la historia israelita en Turquía. Solo un minuto. Los artículos de Danon están escritos también en varias lenguas, es decir, también en francés, también en turco otomano, me parece también algunos en alemán. Era un poliglota. Sí, sabía muchas lenguas, me parece 15 lenguas, escribió en alemán y francés y español y hebreo, muchas cosas. Por esto es una cosa fenomenal, no se topa encima figuras de este modo, de este... Me merci mucho y para escapar, porque también quiero meldar los saludicos que nos envían de todo el Olam, para escapar al cabo de manda es ¿dónde puedo topar el de Nava, texto de tesis de graduación para investigar y meldarla? Merci mucho. ¿Textos de quién? Texto de tesis de graduación. En primer lugar, tenemos que Nava solo ahora escapó de de escribir y él está en evaluación. Tenemos que mandarlo a evaluación. Esperamos que en algunos meses ya tendrá el Mazal Tov y ahí lo que quieras es publicarlo, no sé. Por seguro sí, de que no. Con placer
cuando viene la hora buena. Amén. Ok, merci. Y Dunque, nos envían saludicos de todas partes del Olam, y además de Nelson, que es que hemos hizo las demandicas. Miriam dice buenos días y buena semana a todos. Gracias como siempre por estos maravillosos encuentros. Más alto al instituto, muchos y buenos. Saludicos también desde Guatemala, de Clara. Bárbara Estrada nos envía saludos desde Ciudad de México. Que más Silvia Al-Hadef dice shalom a todos, saludos desde Ashdod, Israel. Y Bully Hassan, buenas tardes desde Netanyahu. Muy interesante y muevo lo que truchites, Nava. Merci mucho. Que más ni vimos sueta con buena reushita. Muy interesante, Nava, dice. Muchas gracias. Betty Estrada también nos envía saludos desde Ciudad de México. Joseph Tari dice la escritura otomana es de origen farsi, persiano. Rachel Bornik, nuestra cara amiga, nos dice que la escuela chica religiosa, nosotros en Izmir, la llamábamos Bet Midrash, si no me hierro. Bet Midrash, si no me hierro. Y ¿qué más dice también Rachel? Que Paloma Díaz más mencionó a Danón también en su discurso de entrada de la RAE, la Real Academia. Sí, muchos lo mencionaron y citaron de él. Esto es su grandeza, que muchos continuaron sus investigaciones. También Orit Salinas dice, doctor Dov Cohen y Nava, muy interesante encontró Orit la del ladino. Saludicos. Para mí es la primera vez que oigo de Abraham Danón y más que era de Edirne, que es la ciudad de mis raíces. Muchas gracias, también gracias a Carlos. No hay por cuál. Él merece mucho de ser conocido por banda de todos los sefaradís. También nos dicen muy interesante el encuentro, merci mucho, Cola acabó, muy interesante, Nava, gracias. Merci. Y Nelson dice un maravilloso encuentro, muchas gracias, tuvimos a bien aprender mucho en este encuentro, mazal bueno para todos vosotros, semanada buena que tengáis, que Abamos tenga sanos, buenos y recios, pienso, y libres de todo mal y jazinura, shalom al vermos. Ítalo de Alvarenga dice saludos a todos desde Campos, Río de Janeiro, Brasil. Un encuentro muy interesante. Y Guy Albalá dice, me alegré mucho de sentir este encuentro de grande altura intelectual. Shalom de grande altura intelectual. Shalom de París. También saludicos de Aaron desde New York. Saludicos a Aaron. Y Susi dice, maravilla, Nava. Merci. Ok, entonces para escapar, partajaré el ecrán del cabo, la del cabo ves en este encuentro. Y escapamos con la diapositiva de las organizaciones que colaboran en estos valutosos encuentros de Al-Had. Vos acordro que la semana la otra tenemos el encuentro de y yo propio que soy Balavai y nuestra cara amiga Ros Cohen, que también estuvo aquí entre la gente que nos están sintiendo como Musafira. Los filmes de programas pasados están en youtube.com/esfarad y en esfarad.com/tv. Y voilà, ya sabéis, han de dar los donos, esfarad.com/encontros. Y semanada buena que tengáis. Merci mucho, caros amigos. Semanada buena que tengáis. Merci, Dov, merci, Nava, y a toda la gente que vino. Merci mucho. Saludos Merci de mucho. buenos. Merci mucho. Semanada buena.